Y hoy vamos a hablar, el programa anterior hablamos de las características del reino, ¿no? Sí. Hoy vamos a seguir con las características del reino y vamos a hablar de algo que tiene que ver con la parte profética, porque vamos a ver que el reino de los cielos es eterno, pero también que nos muestra una parte profética que avala esa eternidad. Y una de las características que dices tú, que es la que vamos a ver, es que es eterno, ¿verdad? Sí, el Salmo 145:13, si lo tienes ahí, léelo, por favor. Dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Bien, es evidente que aquí habla de que el reino es eterno, ¿no? Habla de la eternidad. Y es importante porque hay que anteponer la eternidad a la temporalidad. Porque estamos, la mayoría de los creyentes, hoy en día, no digo todos, pero un gran número de creyentes, están viviendo y construyendo todo en función de la temporalidad, del hoy, del aquí, del ahora. Y se olvidan de que tenemos que edificar en función del reino de los cielos, porque fuimos llamados a ser ciudadanos del reino, y el reino de los cielos no se termina con el aquí y el ahora, es atemporal, la eternidad es eternidad hacia el pasado y eternidad hacia el futuro. Eternidad hacia el pasado, porque Dios, que es el Rey, es eterno, Él no fue creado, es eterno hacia el pasado. Y eternidad hacia el futuro porque no tiene fin. Así es. Y aparte que, a veces cuesta entender ese concepto porque nuestra mente es limitada y no entendemos a veces el concepto de eternidad, pero la palabra nos lo dice muy claro. Nos lo dice la palabra y tenemos el Espíritu de Dios para que nos dé convicción y dé testimonio en nuestro espíritu y para que nos demos cuenta también los que tenemos el llamado a predicar y a enseñar, que tenemos que tener cuidado que estamos enseñando y predicando, porque si predicamos tanto el aquí y el ahora y nos olvidamos de la temporalidad, tenemos una responsabilidad para con la grey de Dios en cuanto a qué enseñamos. Correcto. Y hay un versículo que también es interesante que Jesús dice, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? Exacto. Hablando un poco de la eternidad. Y dice, porque aquí en la tierra el orín y la polilla lo corroen, o sea que son tesoros que se corroen, que se desmenuzan, que como todas las cosas se pudren por el tiempo. Tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad. En cambio, lo eterno, que es hablando del reino de los cielos, es precisamente eso, eterno. No tiene principio ni tiene fin. Así es. En Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bien, fíjate, habla de piensan en lo terrenal y cuyo Dios es el vientre. Cuando habla de cuyo Dios es el vientre, está hablando de lo que les preocupa son las cosas del aquí y del ahora. Una casa nueva, un coche de paquete, un coche nuevo, la mejor ropa, la mejor... yo no estoy diciendo que es malo eso. Yo lo que estoy diciendo y lo que nos enseña es que ese tipo de cosas no pueden estar en primer lugar en mi corazón, que mi relación con Dios no tiene que ser para eso. El Señor dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y esas son las añadiduras que el Señor permite. No es que tengo que plantear mi vida y mi relación con Dios para y por las añadiduras, sino que al contrario. Entonces, si yo hago por las añadiduras, mi Dios es el vientre, ahí me lo dice, y mi pensamiento está en lo terrenal. Y yo me pongo a pensar que en el vientre es como el centro del cuerpo, ¿verdad? Pensando un poco en el hombre, el centro. Habla, no eso, cuyo Dios es el vientre,
tiene que habla de los apetitos, habla del apetito, de la glotonería y habla de eso. Y entonces en eso ejemplifica todo, los deseos de los ojos. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Exacto. Entonces ahí habla, y si los hijos de Dios que estamos viviendo en el reino, por el reino y para el reino, no tenemos que tener como prioridad eso. Esas son las añadiduras. Y también Jesús habla en Mateo cuando dice, no os afanéis, hablando acerca del afán, ¿verdad? Sí. Porque los gentiles buscan todo esto, y empieza a mencionar lo que son las cosas necesarias para vivir, pero los gentiles están enfocados en eso. Pero nosotros no. Claro, cuando dices estar enfocado, es más bien estar afanados. O sea que el propósito de su vida es eso. Nuestro propósito es el reino. Ahora, otra característica del reino de los cielos es que es un reino de servicio. O sea, yo no me enfoco en mis necesidades, me enfoco en servir. Porque tengo como ejemplo a Jesucristo, que fue el que sirvió. Él se entregó a sí mismo para servir. Y los que vivimos por y para el reino, no vivimos para ser servidos, porque mayor es el que sirve que el que es servido. Y Jesús nos dio el más grande ejemplo de servicio. Exacto. Vamos, lee por favor 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto es importante porque para servir necesitamos el ejercicio de los dones. Hace unos meses atrás hemos hablado acerca de los dones, y una vez hemos hablado que hay dones espirituales y dones de servicio. Están los dones ministeriales, que Efesios capítulo 4 habla que Dios constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los dones espirituales. Están los dones ministeriales. Están los dones espirituales, que son la palabra de ciencia, que son los 9 dones que habla en 1 Corintios. Palabra de ciencia, profecía, bueno, todos esos, ¿no? Pero también están, y no habla, en ningún momento habla de importancia de unos sobre otros. Fíjate. Sí. En las iglesias, lamentablemente, se enseña la importancia y la preponderancia de los dones ministeriales y de los dones espirituales, pero no se hace el mismo énfasis en los dones de servicio. Y los dones de servicio son aquellos que precisamente valen para servir en la obra, para servir al prójimo. ¿O acaso es más importante una prédica desde un púlpito o darle comer al hambriento? Pues ya vemos, y está muy claro que habla acerca de que los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. ¿O es más importante en algún momento profetizar o traer palabra de ciencia que, por ejemplo, ayudar a la viuda? La Biblia nunca habla de que una valoración objetiva en cuanto uno es superior a otro. Y ese tipo de cosas generalmente pasan desapercibido en las enseñanzas. Y el reino de los cielos necesita de unos y de otros, porque el Señor dio a unos un tipo de dones y otros. Y se complementan. Y hay algunos que ejercen varios dones, ¿no? Así es. Dones ministeriales, dones espirituales y dones de servicio. Así que, y no se puede decir que unos son más espirituales y otros más carnales, no, bajo ningún punto de vista. Sí, por eso yo pensaba en el cuerpo, porque hace una comparación del cuerpo, y tenemos diferentes funciones, pero son para edificación del mismo cuerpo. O sea, un don, el otro don, los dones que se tengan van a servir para poder edificarnos unos a otros. Claro, y necesitamos los dones porque los dones son dados por el Señor, son dados por su Espíritu. ¿Por qué? Porque la obra, aunque parezca obra natural, como el dar de comer, como el vestir, aunque parezca una obra natural,
en todo necesitamos los dones del Espíritu Santo, necesitamos la capacitación. Los dones vendrían a ser como las herramientas, la herramienta adecuada dada para cada situación, ¿no? Sí. Vendría a ser algo así. Entonces todos necesitamos ese tipo de herramientas no naturales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Eso dicen. Son espirituales. Necesitamos de los dones espirituales para poder llevar a cabo adelante la obra del reino de los cielos. Así que, y el enemigo de la iglesia, es el enemigo de tu alma, de la mía, el enemigo de Dios, durante cientos de años ha estado mintiendo a la iglesia en relación a los dones. Por eso estos dones necesitan ser avivados, activados, para que cada uno cumpla con aquel don o aquellos. Vuelvo a repetir, hay personas que reciben varios dones, diferentes dones, y todos son necesarios precisamente para el desarrollo del reino. Y Pablo decía a Timoteo, recuerdo yo, si me permites decirlo, aviva el fuego del don de Dios. Que te fue dado por imposición de las manos. Exacto. Entonces ahí tenemos que los dones fueron dados por el Espíritu Santo. Él es el que da. Por otra parte, vamos a hablar de que es un reino sobrenatural, no es natural, es sobrenatural. Aunque en el reino de Dios se tengan que hacer cosas en el ámbito natural. Exacto. Porque cuando ordenaron a los diáconos, estaban haciendo cosas que podrían decir que son del orden natural, que era servir a las mesas, ¿no? Pero necesitaban de los dones de Dios, necesitaban el poder de Dios. Y cuando fueron a elegir diáconos, no eligieron porque sí, eligieron varones llenos del Espíritu Santo. Eso es interesante, están hechos. Y dice, mira las características o los requisitos que tenían que cumplir para servir las mesas, ¿verdad? O sea, para servir las mesas. Hombres llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas. Eso es curioso, ¿verdad? Y se repite cuando Pablo le enseña a Timoteo acerca de los requisitos para ser obispo y para ser diácono, se repite en el diaconado también esos requisitos. Entonces estamos viendo que la necesidad aún para cosas que pueden ser llegados a tener como natural, no solamente la capacidad natural. Por ejemplo, para un comedor social, no solamente tienes que ser un buen cocinero, tienes que ser alguien que esté lleno del Espíritu Santo y que lo hagas con el amor de Dios en tu corazón. Exacto. Y eso es un don, un talento dado por Dios que tú lo pones al servicio del Señor. No sé si se me entiende. Porque a veces consideramos solamente que son los dones para el reino, son profetizar, predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios o cantar. No, ¿y lo otro? ¿Quién dijo que una cosa es menos que la otra o una es más que la otra? Exacto. Tenemos que entender este tipo de cosas. El reino sobrenatural. Vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder de Dios. Entonces, nosotros nacimos de nuevo, el nuevo nacimiento, fue un nuevo nacimiento poderoso, porque recordemos cuando Jesucristo habló con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, Nicodemo no lo entendía. ¿Cómo puede un hombre volver al vientre de la madre y nacer de nuevo? No, estaba hablando un milagro que acontece en el mundo espiritual, el nuevo nacimiento, ¿no? Nosotros nacemos de nuevo en el reino de Dios, y como ciudadanos de este reino tenemos, digamos, somos de la ciudadanía de Cristo. No somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos, somos ciudadanos del país que nos acoge, de la ciudad, todo. No, pero más que nada, eso es temporal, nuestra ciudadanía es eterna y la del reino de los cielos. Y como ciudadanos somos herederos en Cristo y coherederos con Él. Por ejemplo, el reino de poder es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio.
sanar enfermos, echar fuera leprosos, echar fuera demonios. Limpiar leprosos. De gracia recibiste, da de gracia. Estamos hablando cosas sobrenaturales. Jesucristo dijo, aquel que cree en mí, las cosas que yo hice hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Estamos hablando que se necesita cosas sobrenaturales. Y hemos estado hablando que el reino de los cielos es que Jesucristo vino y dijo, aquí estoy yo para recuperar el reino que fue arrebatado, que fue usurpado por el reino de las tinieblas. ¿Y cómo vamos a enfrentarnos al reino de las tinieblas en nuestras fuerzas naturales o carnales? No se puede. No se puede. Necesitamos el poder, la unción, la gracia del Espíritu Santo para manifestar el reino de Dios. Por eso es que hay muchos fracasos a veces. Tratamos de pelear esas batallas espirituales con armas carnales y yo creo que eso es como dar golpes al aire, ¿verdad? Realmente no se puede, es imposible. No se puede. Por eso necesitamos la unción de Dios, los dones de Dios y entender el poder que hay en el reino de Dios para enfrentar. Es una confrontación de poder, el poder del mal contra el poder del bien. Y que estamos del lado del que, porque dice, la Biblia dice, el que está por nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Así es. O sea que mayor poder, tiene mayor capacidad, mayor autoridad. Y los que estamos en el reino de Dios tenemos que entender el poder y la autoridad de este reino para confrontar al reino de las tinieblas. Sí, bueno, recuerdo que en el desenfrentamiento, ¿verdad? Entre el reino de las tinieblas, el reino de la luz, que es el reino de los cielos, y esas batallas, porque son batallas al final espirituales, y Pablo escribe en Corintios acerca de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Bueno, eso es Efesios, capítulo 6, ¿verdad? Sino contra huestes, y empieza a mencionar todo lo espiritual, que es invisible, ¿verdad? Y se refleja también en lo natural. Sí, fíjate, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, léelo por 1 favor. Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo era un hombre culto, era un hombre preparado en la ley judía. Era un hombre, a diferencia, por ejemplo, de Pedro y los otros que eran galileos, eran pescadores, eran más toscos en sus formas, en sus palabras, no tenían tanta cultura. Pablo sí era un hombre culto. Un hombre, sí. Era un hombre preparado, pero aún él no confiaba en esa preparación ni en esa cultura, no estaba confiando en eso, porque dice, y ni mi palabra ni mi predicación, o sea, la forma en que él hablaba y lo que él hablaba fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él estaba sabiendo que todo su conocimiento o toda su capacidad no era suficiente para lo que Dios le había encomendado, sino que necesitaba el poder del Espíritu Santo para poder llevar adelante todo eso. Pues hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre palabras persuasivas y palabras llenas de poder del Espíritu Santo. Exacto. Por eso, fíjate la diferencia. Alguna vez lo hemos hablado. Cuando escucharon hablar a Jesús, dijeron, este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas o los fariseos. Y estamos hablando de gente farisea que se ha preparado, escucharon las palabras de Jesús y escucharon el poder y la autoridad. Uno puede ser muy persuasivo, preparar bien, tener una excelente homilética. La homilética es el arte de la oratoria. Sí. Uno puede tener una excelente homilética, puede tener una exégesis, que es la capacidad de estudiar la Biblia, puede manifestarlo de una manera impecable, pero no llegar a nadie. ¿Por qué? Porque no tiene la unción y la gracia del Espíritu Santo. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Entonces necesitamos de esa gracia, de esa unción, necesitamos de ese poder. Por eso Jesucristo dijo que a los discípulos les dijo que esperen
hasta que hayan sido investidos con poder de lo alto. Hechos 1:6. Exacto. Entonces, era por eso. Por eso nosotros, para llevar adelante el reino de los cielos, necesitamos ser revestidos, investidos y revestidos. Otro día hablaremos de esto, del poder de lo alto. ¿De qué poder? Del poder del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, me iré, pero no os dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, el Paracleto, es en griego, que significa aquel que se pone en lugar de. El Paracleto es aquel que nos va a dar la unción, que nos va a dar la sabiduría, que nos va a dar la capacidad que naturalmente no tenemos. ¿Para qué? ¿Para pensar en mi vientre? No. Edificación del reino de los cielos. Para el reino de los cielos, precisamente. Ahora, el reino de los cielos es un reino que fue profetizado. Es un reino que vamos a ver ahora Daniel capítulo 2, versículos 36 al 45, porque esto nos lleva a un contexto histórico, profético histórico. Así es. Profético porque esto es una profecía dada. Histórico porque en la historia secular avala esta profecía. ¿En qué sentido? Que vamos a ver cómo se corresponden uno con los otros. ¿Lo puedes leer, por favor? Daniel capítulo 2, versículos 36 al 45. Este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido del alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies de parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino debajo de otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bien, el contexto de este texto bíblico es el sueño que turbó al rey Nabucodonosor y que nadie lo podía interpretar. Y fue llamado Daniel y Daniel lo interpretó. Daniel fue el encargado de dar la interpretación de este sueño, que fue un sueño dado por Dios, a pesar de que Nabucodonosor no era hijo de Dios. Pero tenemos que ver que esto
lo vamos a ver en unos minutos porque también fue profetizado que iba a suceder esto. Sí. Ahora, esta enorme estatua por ejemplo, está en pantalla y que seguramente aparecerá en pantalla, hay muchos, lo están viendo ahora mismo, hay muchos dibujos en internet y yo elegí este porque quizás es la más bonita y la más limpia de todos, donde se pueden ver cada parte de la estatua que se corresponde con un imperio que hubo en la historia. Sí. Entonces, esta enorme estatua de Nabucodonosor, que había visto en sueño, estaba compuesta de diversos metales. Cada uno de estos metales representaba gobiernos mundiales que de una u otra manera habrían de influir en asuntos que tenían que ver con el reino de Israel, ¿no? Alguien podía pensar que esto habría sido más claro si cada reino hubiera sido interpretado por una imagen diferente. Esto sucede en Daniel 7, que la semana que viene, Dios mediante, lo veremos. Uh-huh. Pero la intención, creo yo, del Espíritu Santo es inspirar y transmitirnos la idea que aunque los reinos eran distintos, todos ellos manifiestan la misma oposición a Dios y a su pueblo. Exacto. Entonces, el hecho de que los materiales van descendiendo de calidad a medida que de la cabeza, que es de oro, a medida que va descendiendo, cada reino va descendiendo su calidad, indica que los reinos más poderosos serían los de más arriba. Poder no solamente militar, sino poder en esplendor, en gloria. Hay que tener en cuenta que no siempre los reinos más extensos son los más poderosos. Y tenemos, por lo tanto, un avance profético del curso de los reinos que dominarían a Israel. Podríamos resumirlo de la siguiente manera. La cabeza de oro, y si pueden poner nuevamente, ahí está. La cabeza de oro es el imperio babilónico, precisamente el imperio de Nabucodonosor. Sí. El imperio babilónico. El pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, que evidentemente aquellos que lo están viendo, los que están escuchando por radio no pueden en estos momentos, pero esto es algo fácil que pueden encontrarlo. Están las fechas aproximadas de cuando estuvo cada imperio. Entonces, la cabeza de oro es el imperio babilónico, los pechos y los brazos de plata el imperio medo-persa, el vientre y los muslos de bronce el imperio griego y las piernas y los pies de hierro y barro cocido el imperio romano. Ahora vamos a ir con cada uno de estos. Por ejemplo, la cabeza de oro. Daniel comienza asociando la cabeza de oro con el mismo Nabucodonosor y su reino. Notemos que tanto aquí como en otras partes de las Escrituras, la palabra rey es sinónimo de reino. Cuando se pone rey y reino es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es el ámbito de autoridad donde es ejercida por una persona, por el rey. Exacto. Entonces está hablando de lo mismo. Nabucodonosor había comenzado él como un jefe de poca importancia y entonces fue uniendo varias tribus y llevó a cabo importantes campañas militares, según la historia secular, en las que se apoderó del imperio asirio, luego de Siria, y continuó avanzando hasta vencer a los egipcios. La característica esta de un hombre que en poco tiempo había conseguido hacerse con una cantidad de poder y fácilmente podría tener un concepto muy equivocado de sí mismo, o sea, ego. El ego. Recordemos que por el ego después cayó Nabucodonosor, sí, ¿no? Y quedó como bestia. Es fácil pensar que Nabucodonosor tuviera ya una intoxicación de poder y que era necesario recordarle que su éxito no se debía a su capacidad militar o sabiduría, sino al Dios del cielo. Y muchos dirán, pero ¿cómo este pagano Dios del cielo? Jeremías. Sí. Vamos a Jeremías. Jeremías profetizaba en una época muy contemporánea. Jeremías 27:6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor,
rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le han dado para que le sirvan. Algunos se preguntarán, ¿cómo puede ser que dijo Nabucodonosor, mi siervo? Sí, es curioso. Bueno, pero también dijo del rey Ciro, Ciro, mi siervo. Significa que a veces Dios se vale de personas o circunstancias que están a su servicio a pesar de ser quienes son. Exacto. O sea, personas que van a hacer y el cumplimiento de su voluntad más allá de lo que ellos digan. Es interesante, Es ¿no? interesante. Jeremías 28:14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Ahora, fíjate el énfasis continuo sobre el tema de la soberanía de Dios, porque Dios es el que elige, Dios es soberano, Él es el que hace como quiere, Él es el que pone y quita reyes. Eso dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, Nabucodonosor tenía privilegios y responsabilidades tremendas. Ahora, la descripción que Daniel hizo del reino que le iba a dar a Nabucodonosor, del reino babilónico, fíjate que similar es a la descripción de la autoridad que Dios le dio a Adán y Eva, ¿no? Ah, sí. Sí, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Aquellos que quieren verlo, compárenlo con Génesis capítulo 1, versículo 28. El dominio mundial de Nabucodonosor que había recibido tenía el propósito de cumplir lo que Dios había planeado para la humanidad. No tenía otro propósito. Ahora, Dios pone reyes y quita reyes. Y nos enseña la Biblia que debemos orar por las autoridades, porque toda autoridad fue puesta por Dios para bendición o para juicio. Y a veces Dios tiene algún Nabucodonosor ahí, porque tiene algún plan específico. Y yo sé que hay alguno que está diciendo, en mi país hay muchos Nabucodonosor. Bueno, tienen planes específicos porque la iglesia no está orando, no está enfocada. Y se necesita algún sacudimiento, porque la sociedad se ha vuelto tan pecadora, se ha vuelto a la espalda a Dios que necesitan ser sacudidos. Es la soberanía de Dios sobre ciertas cosas. Y lo que nos corresponde como iglesia es orar y ocuparnos del reino y manifestar el reino. La segunda, que es los pechos y los brazos de plata. Esta segunda parte de la imagen, la plata ya es inferior al oro, sí, ¿no? Es de calidad, pero es inferior al oro. Y representa al imperio medo-persa. Los brazos se relacionan con estas dos naciones, los medos y los persas. Eran dos naciones que se unieron en un solo imperio. Este imperio, estas dos naciones cuando se juntaron, derrotaron al imperio babilónico, pero nunca llegaron a tener el esplendor del imperio babilónico. De hecho, son famosos los jardines colgantes de Babilonia y el esplendor de Babilonia. Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. El tercer de estas partes, el vientre y los muslos de bronce. Esto representa un tercer imperio que vino. ¿Cuál fue? El imperio griego, el de Alejandro Magno. Sí. Que conquistó a los medos persas en el año 334 a 330 a.C. Y tomó sobre todo su territorio y luego siguió conquistando otros pueblos, extendió su reino hasta la frontera noroeste de la India. Hasta ahí llegó. Pero las características, no me quiero adelantar a la semana que viene, de las piernas, donde está la fuerza, la agilidad, la rapidez. Sí. Es que Alejandro Magno hizo todo en muy poco tiempo, en muy pocos años. Fue un imperio conquistador, pero con una rapidez
tremenda. Y las piernas y los pies de hierro y barro cocido representan al Imperio Romano. Claro. Ahora, el Imperio Romano tenía una característica, porque Daniel dice que sería un reino fuerte como hierro, y efectivamente las legiones romanas fueron fuertes como el hierro y se extendieron y aplastaban. De hecho, todavía hay muchos que siguen estudiando las características de las legiones romanas en cuanto a sus formaciones, sus técnicas y tácticas de guerra. Sí. Entonces, el Imperio Romano sobresalió por la fortaleza de su ejército y también por la organización política y por sus leyes. Recordemos que ellos impusieron la Pax Romana por todos lados donde iban, e impusieron las leyes romanas en todo sitio. Si bien respetaban lo que había en cada sitio, pero supieron imponer también la cuestión romana. El profeta Daniel añadió que aunque comenzaría siendo hierro, paulatinamente sería degradando hasta llegar a ser un parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, es decir, división. Y de hecho, las piernas también nos habla de división. El Imperio Romano se dividió en el Imperio del Este y del Oeste. El Imperio Oriental y Occidental, uno con sede en Roma y otro con sede en Constantinopla. Esto es algo que lo dice ya la historia secular, que vemos cómo queda reflejada en la historia natural, en la historia bíblica, ¿no? En cuanto a esta división, hay algunos que pueden ver esto hasta en nuestros días, y lo vamos a ver ahora, porque la caída de la imagen dice que al terminar este sueño, y aquí viene enlazado con el reino de Dios, al terminar este sueño, Nabucodonosor vio una gran piedra que se estrellaba contra la imagen destruyéndola. ¿Pero dónde lo destruía? Sobre los pies. Sí. Los pies de barro. El barro y el hierro no hacían una buena base, no era algo sólido. Y eso habla de las alianzas políticas. Y vemos a través de la historia, desde el Imperio Romano hasta aquí, cómo todo se basó en alianzas políticas y no perduran. Y hoy en día vemos las alianzas políticas. Y las que se están haciendo ahora. Las que se están haciendo, las que se hicieron en el siglo XX, que hay algunos que perduran, pero a duras penas hasta ahora. Sí. Y otras que no perduraron, y otras que se están haciendo y que no van a perdurar. Porque un día, una piedra cortada no con mano de hombre, Eso dice Daniel, sí. vendrá y destruirá todo. ¿Qué es esa piedra? Es decir, primero que no fue derribado por mano de hombre, Sí. esta estatua, si no fue derribada por mano de hombre, ¿de qué está hablando? De la mano de Dios. Sí. Daniel capítulo 2, versículo 34 lo dice. Exacto. Todos estos reinos o todos los reinos del mundo quedarán suprimidos, quedarán vencidos por la mano de Dios. Ahora, en las Escrituras es frecuente comparar al Mesías, a Cristo, con una roca. De hecho, la Biblia dice que Cristo es la roca. Vamos a algunos versículos. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Aquí estaba profetizando acerca de Jesucristo, hablando de él como piedra desechada, la que fue desechada por cuando dice a los suyos vino Y los suyos no le recibieron. y los suyos no le recibieron. Entonces, vamos a Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Está hablando de Jesucristo. Él es la piedra angular, el cimiento estable. Efesios 2:20.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es esa piedra angular? Piedra de ángulo o piedra angular, que es la piedra donde se asienta la edificación, el cimiento, el fundamento, la base, es Jesucristo. O sea que vemos que la misma palabra refiere acerca de Jesucristo como esa piedra en todo momento. Así es. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y la piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Evidentemente, una y otra vez compara y habla proféticamente de la piedra, de la roca, con Jesucristo. Sí. La piedra angular desechada, Jesucristo que fue desechado y que iba a llegar, ese que fue desechado y ese que hoy en día desecha a la humanidad, es la cabeza, es la piedra angular del reino que se está estableciendo en este mundo. Sí. El reino de Dios, el reino de los cielos. Ahora, como hemos visto en la visión, esto representaría algo completamente diferente. La piedra no formaba parte de la imagen. Estaba la imagen y la piedra no formaba parte de la imagen. Una piedra que fue arrancada de otro sitio. ¿De dónde fue arrancada? De Dios mismo. Sí, Daniel lo dice, Sí. Piedra hecha con mano. Además, esta misma apariencia, vamos a decir que esa piedra viene sobre los pies. Por eso, cuando hay un dicho que dice ídolos con pies de barro, ¿por qué? Porque precisamente lo más débil, el barro, es donde sustentaba todo el peso. Y fíjate cómo va denigrándose la calidad de los materiales hasta ser en parte hierro y en parte brando. Entonces ahí golpeará la roca y golpeará con tal fuerza que hace caer todo el imperio. Sí. Todos los imperios, ¿no? Sí. Isaías capítulo 8, versículo 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Bien, y vamos a Mateo 21, 42. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bien, ¿qué es lo que hizo esto? Derrotar a esos imperios y crear una gran... en su segunda venida esta piedra va a herir esa imagen, porque esto, ¿cuándo ocurrirá eso de que herirá a la imagen? En la segunda venida del Señor, ¿no? Pero se convertirá en una gran montaña que llenará toda la tierra. O sea, habla de que de ese hecho, el reino de este rey, de esta roca, será tan grande que será como una montaña que llene toda la tierra. Ahora, recordemos que las Escrituras, un monte es símbolo de un reino. Sí. Por eso dice, una montaña que lo llena todo, un reino que lo llena todo. Entonces, ahora podemos ver bien este contraste entre la estatua que vio Nabucodonosor y el gran monte que llenó toda la tierra. Vamos a Daniel 2.35, a repetirlo, por favor. Daniel 2.35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue
hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bien, un detalle, porque a veces pasamos por alto los detalles, pero un detalle fue que la piedra vino rápidamente, sin aviso. Exacto. O sea que fue, como dice, ¿cómo será la venida del Hijo del Hombre? Como un abrir y cerrar de ojos. Como un abrir y cerrar de ojos. Rápido. Rápido, así. ¿Cómo fue el cierre del arca de Noé? Rápido. De un momento, sí. De un momento, así. Las cosas, Dios las viene avisando, las viene profetizando, las viene enseñando y de repente suceden. Sí. Vamos a 2 de Samuel 7, 16, 17. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Natán, el profeta, le profetizó a David, y Jesucristo, la roca, fue profetizado que iba a venir del linaje de David. Y Jesucristo era del linaje de David. Sí. Por eso, cuando leen, sobre todo en Mateo, que a veces cuando leemos las genealogías son un poco densas, ¿no? Dices, ¿por qué la genealogía? ¿Qué importa que este fue hijo del otro? Bueno, porque es para demostrar, entre otras cosas, que Jesucristo, la roca eterna, es del linaje de David. Y esta profecía de que iba a ser su trono, iba a ser estable y eterno, fue profetizado por Dios. Sí. Isaías 9:7. Lo delicado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, aquí es obra de Dios, ¿no? Pero el reino de Dios, el reino de los cielos, será dilatado y no tendrá límite sobre el trono de David, o sea, sobre Jesucristo, el heredero de ese trono. Se construirá todo ese imperio, que será ese imperio o reino, es lo mismo, que será dilatado y no tendrá fin. Vemos cuántas profecías hay sobre esto. Apocalipsis capítulo 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, aquí nos muestra que la imagen que Dios le dio en profecía, esa visión a Nabucodonosor, hablaba hasta cierto punto, pero abarca todos los reinos. Sí. Aquí habla el imperio medo-persa, el imperio babilónico, el medo-persa, hablaba el imperio griego y el imperio romano. 4 imperios grandes. Pero después, a partir de ahí, fueron sucediéndose un montón de imperios hasta la fecha. Y acá, cuando dice que estará sobre todos los reinos del mundo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Habla de todos. No deja a nadie afuera. En todo caso, aquí tenemos una descripción de lo que es el reino de Dios, ¿no? Sí. Y de cómo fue confrontándose con todos esos reinos. Y en cuanto, también tenemos algo muy claro en cuanto a su origen, el origen del reino de Dios, que es divino, en cuanto a su extensión, que lo abarca todo, en lo físico y en lo espiritual, recordemos. Así es. Y en cuanto a su duración, que es eterno, que dura por siempre. Así que aquí tenemos algunas, y como ya se nos está yendo el tiempo, aquí tenemos algunas descripciones de lo que es y cómo es el reino de los cielos, el reino de Dios, y cómo fue profetizado. Así es. Y podemos hacer un resumen de las características de lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Que es un reino primero eterno. Vimos que era eterno. Es un reino que es de servicio también, ¿verdad? Exacto.
es un reino invisible, porque realmente... Y eso de servicio nos tiene que a nosotros, la iglesia, porque, la iglesia fue llamada a ser del reino del cielo y servicio. El propósito de la iglesia no es solamente ir al culto el domingo o en la semana o tener alguna que otra actividad. Es pertenecer, vivir por y para el reino de los cielos. Así es. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto porque, ¿cómo cuesta decirlo, no? ¿Cuántos hay que tienen el llamado y que han recibido el llamado de parte de Dios, pero que no están entendiendo ese llamado, que es un llamado de reino? No es un llamado solamente a congregarte, no es un llamado solamente a ofrendar o a diezmar. Hay algunas congregaciones que mientras la gente venga, se congregue, ofrende y diezme y vive una vida de buenismo cristiano, suficiente. Y no entiende que el Señor hizo un llamado a militar en su reino, Así es. que es algo más profundo. El reino del servicio, el de poder disponer de nuestra vida y decir, Señor, ¿qué quieres que haga, verdad? Exacto. Heme aquí. Heme aquí. Hay algunos que dicen, heme aquí, como dijo cuando tuvo la visión Isaías, dijo, heme aquí, envíame a mí. En cambio hay algunos que dicen, heme aquí, envíalo a él. Sí. ¿Por qué? Porque están peleando con su yo, están peleando y es una lucha. Entonces, por eso hay algunos que no viven, y yo ayer estaba predicando sobre esto, y por favor, si me dan un minuto y medio, hay algunos que están luchando en su corazón y poco a poco van cambiándose y mudándose de iglesia porque no se siente satisfecho en esta y no se siente satisfecho después de un mes, año, 2 años o tiempo, y van así de iglesia en iglesia porque no encuentran la satisfacción. Y el problema es que la satisfacción no es problema de la iglesia o del pastor. El problema es que no estás haciendo caso a el llamado de parte de Dios a involucrarte en el reino, Sí. que es otra cosa. El reino de los cielos es también negarse a uno mismo, ¿verdad? Sí, Que es, toma tu cruz y sígueme. Jesucristo dijo, aquel que quiere venir en pos de mí, toma su cruz. Cada día niéguese a sí mismo y sígame. Pero si en la medida que sigan siendo más importantes tus sueños, tus proyectos, tus cosas que el reino de Dios, no vivirás la plenitud del reino. Sí, y eso me hace recordar otra vez lo de Mateo cuando decía Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, porque estaba hablando acerca del reino de los cielos, el reino eterno, y haceos tesoros en el cielo. Sí, y déjame completar. No encontrarás esa plenitud que tú deseas y que tú quieres mientras pongas primero tus proyectos, tus anhelos, que la visión del reino. Así es. Bueno, haciendo un pequeño resumen entonces, un reino eterno, reino de servicio y un reino sobrenatural. Sobrenatural. Que fue lo que dijimos ya de la profecía, y sabiendo de que también el reino de Dios tiene una oposición con el reino de las tinieblas, y la lucha no es carnal, sino es espiritual también, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues gracias, Carlos. Nos queda una entrega más. Podríamos hacer varias más, pero vamos a quedar en una más, en una entrega más y desafiante acerca del reino. Pues muy bien, pues gracias a toda la audiencia de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Gracias, Carlos, y hasta la próxima. Dios les bendiga.